que nos hacen principalmente humanos, y la cultura tiene que ver con algo más tribal, es decir, un conjunto de cuestiones que nos hacen comunes en relación de una particularidad que es lo que generalmente nosotros hablamos sobre el territorio, es decir, por ejemplo, una tribu en Uganda tiene unas maneras de comportarse, unas maneras de vestirse, unas maneras de comer, que son distintas a la cultura, por ejemplo, que existe en Chile, que tiene una manera de comportarse, una manera de comer, una manera de vestirse, etcétera, etcétera. Eso es lo que se entiende como cultura, y la civilización es la civilización humana, es decir, todos los que estamos en el planeta nos conectamos con esto que se llama la civilización humana, y dentro de la civilización humana existen diferentes culturas que tienen que ver con el quehacer o las maneras de comportarse o de construir una determinada situación en el mundo. Previa hecha esa distinción, también teníamos que mencionar que en esta situación en que hoy estamos cada día más globalizados, es cada día más importante, producto de esta cuestión homologante que ha sido la globalización, ha adquirido mayor importancia el tema de lo cultural, es decir, el rasgo identitario que me hace definirme, que me hace reconocerme entre los míos proyectados a las diferencias que existen en el mundo. Sin más que más, Chile podría decirse que Chile es un país multicultural, está bien dicho cuando se dice que es un país multicultural, sobre todo ahora cuando se está reconociendo un montón de culturas que son diferentes unos a otras en relación a lo que podría ser un chileno medio. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una persona que vive en Santiago que tiene una cultura en relación a una cultura que viene de la cultura mapuche, que es otra, que es originaria, y también a la cultura que se puede dar, por ejemplo, en Punta Arenas, donde las maneras de comportarse, las maneras de vestirse, las maneras de comer, etcétera, etcétera, son diferentes unas a otras. Ahora bien, ¿qué es lo que encaja todo aquí en el tema del diseño? Bueno, yo lo que les vengo a presentar es que hoy en este grado de que donde la cultura es muy importante, hay ciertas cuestiones que tenemos que entender, como por ejemplo de que hoy en esta tercera revolución industrial, producto de la segunda y de la primera, hoy estamos frente a lo principal de esta tercera revolución industrial, que es el tema del capital humano. Y de ese punto de vista, en el capital humano uno podría distinguir dos ámbitos. El capital humano es importante para que las personas y la economía se desarrollen, y hay una primera visión que es la que hace el economista Gary Becker, que habla del capital humano en relación al nivel microeconómico, es decir, que cuando usted se capacita, las personas cuando se capacitan o cuando tienen mayor nivel de educación, cuando se capacitan más, es posible de que las personas son más productivas y por lo tanto la reducción de la diferencial de los ingresos tiende a disminuirse. Si usted se capacita más, si usted se educa más, efectivamente usted puede dar un salto entre los ingresos desde el punto 1 al punto 10 si es que eso así ocurre. También existe lo que hicieron la importancia a nivel del capital humano a nivel macroeconómico, que lo hizo dos economistas, que es Romer y Lucas, que hablaba de la importancia del capital humano ya no solamente a nivel micro, es decir, si usted se educa más, se capacita más, va a tener mejor nivel de ingreso, sino que esto también termina afectando a la globalidad, termina afectando a los países. Y es lo que se ha descrito, diciendo que lo fundamental para un país, para el crecimiento de un país, tiene que ver precisamente con la formación de las personas, porque estas son las que permiten que mientras mayor nivel de capital humano, mayor nivel de innovación, producto que tienen mayor nivel de conocimiento. Entonces, esto es esencial porque la competitividad entre los países donde existe un mercado globalizado, la movilidad entre las personas hace que, la movilidad incluso de las personas hace que haya también mayor intercambio de información, ya no solamente a nivel virtual, sino que las personas pueden trasladarse de un lugar a otro, y por lo tanto vuelven a poner a un nivel en que no solamente ahora las personas son las que se mueven, sino que también existe libertad en la movilización de los bienes y servicios del capital financiero, que es antiguo, y ahora también el factor trabajo, que son las personas las que también se mueven y que antes eran inmóviles. Bueno, todos sabemos que el nivel de capital humano en Chile todavía está bajo, relativamente bajo en comparación a la OCDE y los países asiáticos, pero un dato, en nuestro país no está el nivel de capital humano, que es bajo, circunscrito a lo más bajo de la pirámide o a los quintiles de menores ingresos, muy por el contrario, también está transversal y llega también a los sectores de mayores ingresos. Por ejemplo, un modelo que se replicó en Chile en base a una encuesta canadiense hecha por el profesor Patricio Meller de la Universidad de Chile dio cuenta que el 60% de los ejecutivos en Chile todavía no comprenden lo que leen. Por ejemplo, otra cosa que no es menor es que el nivel de capital humano en Chile, relacionado con nuestra cultura, esta cultura, la cultura en Chile, es que el 80% de la población en general no comprende lo que lee y que tenemos bajo nivel de lectura. Los chilenos leen poco, tanto es así que un bestseller, por ejemplo, en Chile es solamente con 1000 ejemplares. Lo que les mencioné, el 60% de los gerentes profesionales en Chile no comprenden lo que lee,
y el 10% por lo tanto de los gerentes y profesionales en Chile sí comprenden lo que leen. ¿Cuál es la solución eventual? Bueno, habría que mirar un poco alrededor para saber qué es lo que está ocurriendo, y uno puede ver que en el caso de Corea existe una reconversión permanente, es decir, las personas se capacitan de manera escalonada y libre en un modelo de competencias para ir aumentando su nivel de capital humano. Esto que les estoy mencionando, que es como el modelo coreano, ha hecho que Corea se distinga precisamente en su modelo cultural, en un modelo en el cual la alta productividad que tienen está en relación al desarrollo de las personas, es decir, al desarrollo educativo de las personas. En general se piensa que el nivel del desarrollo económico de Corea es porque producen más, pero en realidad sí, producen más, pero está atendido al nivel de desarrollo humano de las personas que en su capacitación es alta y de por vida. Esto hace que uno se pregunte cómo está el modelo cultural en Chile en relación al comportamiento de las empresas. Y uno puede ver que puede moverse en dos lados, en el modelo que se denomina fordista o en el modelo toyotista. En el modelo fordista es aquel que es verticalizado, donde en la punta de la pirámide el que da la orden tiene que ser acatado por los que están debajo. En cambio, en el modelo toyotista se vuelve un sistema complejo, retroalimentado, porque todas las relaciones que existen al interior de las compañías están movilizándose y están en conexión unas con otras. Una persona de relaciones qué sé yo, de producción puede hablar con la persona de diseño, la persona de diseño puede hablar con la persona de personal puede abastecer con al insumo con marketing, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una relación más horizontal, donde las personas tienden a intercambiar mayor conocimiento y por lo tanto las empresas se vuelven más complejas, pero también se vuelven más ricas y también se vuelven más productivas. Esto tiende a ser un poco más rígido, obviamente, en aquello que nosotros conocemos que es las empresas familiares, pero también tenemos que decir que en Chile, lamentablemente, todavía no estamos llegando al nivel en que las compañías contratan a las personas con mayor formación en capital humano, muy por el contrario, se las tiende a discriminar. En Estados Unidos las empresas ganan una cantidad de puntos por tener doctores en sus empresas y en Chile se les discrimina porque se les dice que están altamente calificados. Entonces, la pregunta de cómo debiera ser esta estructura cultural que nosotros debiéramos ir proyectando como identidad país está en relación, uno, a ser un país de ideas, por lo tanto ser un país generador de ideas y no conformarnos con ser simplemente en el caso de estar en un nivel de copiadores. Yo diría que en el caso de Chile, desde el diseño, de aquello que nos estamos más abasteciendo es precisamente en ser generadores de ideas y dejar y proscribir el tema de ser copiadores. Hay un fuerte impulso por las generaciones más jóvenes de no precisamente recurrir al modelo de la copia. Ya se los dije, los macroeconómicos los países se vuelven más productivos, por tanto más competitivos. Todo esto trasunta de ser un país más innovador. Nosotros tenemos aquí ciertos gráficos que hablan sobre cómo se innova más, dónde se innova más. Fíjense ustedes cómo está en el caso de que no solamente se innovan los productos, sino que también se innovan los procesos. Nosotros deberíamos ir entendiendo y ir tendiendo a que no solamente innovemos en los productos, sino que también seamos un gran generador de innovador en los procesos. Fíjense también como en la cooperación también de las empresas cuando hacen innovación. Se hace muy poco todavía con las universidades, donde supuestamente está el lugar donde más se produce esta soltura para poder probar e innovar. Y en el último caso, podríamos decir que en estas barras donde las empresas producen mayor innovación, donde más reditúan innovación, a pesar de que diseño fue dentro de las últimas encuestas de innovación una de las pocas menciones, les tengo que decir que fue el único factor que rendió más al 100%. Bueno, como les decía, hay una ley de I+D en Chile, que todavía la innovación en Chile solamente alcanza el 0,5%, pero el promedio del OECD está en 2,5%, deberíamos ir yendo hacia allá, por lo tanto deberíamos convertirnos en una cultura donde efectivamente la investigación fuera algo que nos distinguiera de otros, de tal manera de que a mayor grado de investigación, esto es incremental, a mayor grado de investigación, aumentara la cantidad de conocimiento. El diseño ya ha hecho su parte,
porque no solamente se desenvuelve en el ámbito de la creatividad, como les decía, sino que también se mueve en el ámbito de la innovación, y muchos diseñadores también ahora quieren emprender. Hoy nos distinguen en Latinoamérica porque tenemos una gran cantidad de emprendedores, tal vez no una gran cantidad de innovadores, tenemos mucho innovador disruptivo que puede hacer el trabajo de 25 innovadores, pero sí tenemos un gran país de emprendedores. Durante los últimos 5 o 6 años se ha hecho un gran esfuerzo por ello. Es por eso que también el tema del lenguaje, que el lenguaje nosotros que empleamos, el lenguaje formal, es precisamente donde radica allí el valor de las cosas que creamos. La evidencia comparada nos muestra que, por ejemplo, países que lo han hecho, como Alemania, en el caso de Dieter Rams, cuando hablaba de los decálogos de cómo debía ser el diseño en el primero, ya estamos hablando de la década de los 60, habla de que el buen diseño es innovador y después hace describe una serie de características, o nombra, mejor dicho, una serie de características sobre lo mismo, y ya vemos qué pasó con el caso de Dieter Rams. Dieter Rams después fue tomado y retomado por Apple para realizar sus productos. Ambos son casos de innovación paradigmáticos. Sin embargo, el disruptivo aquí no fue no fue Apple, sino que fue el diseñador Dieter Rams que se había anticipado sobre esto. Por ejemplo, el diseño sueco. El diseño sueco, que es un país escandinavo, se caracteriza en su cultura por estar más cercano a los problemas de los humanos, y es por eso que el diseño sueco no es un diseño cool, sino muy por el contrario, las características de lo que configura la cultura sueca es precisamente acercarse a las personas, y descubrieron que el diseño tenía que estar disponible para ello, y es por eso que fueron a distinguir los problemas de las personas, problemas corrientes, introdujeron elementos tecnológicos, y es ahora como distinguimos al diseño sueco culturalmente como ser un diseño innovador que aporta esta serie de innovaciones que estamos viendo y que ustedes están viendo en pantalla, para hablar de que el diseño innovador está precisamente, en el caso de los suecos, en la parte o en la sección de la tecnología disponible para los insumos o para las situaciones sanitarias o médicas. Invenciones como el Tetra Pak o como el Digicap, que es como les estoy mostrando, que es un gorro donde permite que las personas que están bajo el tratamiento del cáncer no se les caiga el pelo, nos habla de esa innovación, pero con esta distinción que es la mirada cultural que tienen los suecos, desde dónde debía ir el diseño aportando a la sociedad, que uno puede ya determinar que es distinta a la forma cultural que tienen otros países como Gran Bretaña o como Italia u otros que no están precisamente en la total línea de lo que hace el diseño sueco. Por lo tanto, el diseño sueco desde su cultura lo hace muy particular en las soluciones. Quiero mostrarles un ejemplo aquí de lo que está mostrando dónde está Chile en los rankings de competitividad en diseño y los rankings de competitividad nacional, para decirnos que tenemos que encontrar un nicho desde nuestra cultura, desde saber o identificarnos quiénes somos para ver cómo el diseño aporte desde allí, y eso sin duda tiene que ser con la formación especializada en capital humano, ir hablando sobre el componente tecnológico, pero en nuestro caso, como tenemos cierta escasez, ir hablando sobre los formatos de autoproducción, es decir, mezclar lo artesanal con lo industrial. Eso nos podría ser muy distintivos y culturalmente muy valorados, como de hecho ya lo está haciendo. En otras partes del mundo se distingue el diseño chileno porque tiene esta mezcla entre lo artesanal y lo industrial, es decir, el formato de autoproducción. Nosotros que durante mucho tiempo discriminamos o mal mirábamos el hecho del maestro chasquilla, este maestro que hacía todo, en otras partes del mundo encuentran que hay un valor en eso, que tenemos capacidad de solucionar desde aquello que es lo vernacular, cuestiones para llevarnos a productos que tienen terminación industrial. Es lo que nosotros hemos llamado, no es el high-tech, sino que Chile debiera moverse sobre el nivel del low-tech. Países como Finlandia ya lo han hecho, el artesano trabajando junto con el diseñador. El auge de los oficios que ha existido estos últimos años tiene que ver precisamente con esto. Los diseñadores tienen que involucrarse en la materia y con eso podemos hacer un fenómeno de distinción que puede caracterizarnos en el futuro, en esta construcción cultural durante un tiempo y que es de larga data. Los países que lo hacen les va muy bien. Un estudio de Pricewaterhouse dice que, por ejemplo, cuando las empresas o los innovadores lo hacen, les tienen mayor retorno que aquellas personas o aquellas empresas que no tienen un retorno en el 90% más bajo. Y también comentarles que los factores para disparar la investigación son lo que están viendo ahora. Hay formación, interdisciplina en los privados, pero también el Estado es quien debe hacer la política. La academia debe hacer también lo suyo. Y los factores para disparar este desarrollo del diseño con esta identidad cultural tiene relación o tiene que ver con esta formación, con la multidisciplina. Un diseñador hoy no puede quedarse
en un estanco, tiene que tener nexo interdisciplinar, la tecnología, la técnica, que es lo que estábamos hablando de los oficios, y el Estado que pone el marco de regulación o el espacio o la cancha donde este tiene que moverse. Donde nosotros podemos encontrar cuestiones que nos pueden ser incluso desde el low-tech para dispararnos a los productos un poco más industriales. Tenemos un país minero y tenemos poco desarrollo de diseño para la minería. Ahí hay una oportunidad. Tenemos una gran costa y tenemos pocos astilleros, y los pocos astilleros que tenemos hacen el desarrollo de sus diseños en Argentina o en Brasil, por lo tanto también tenemos una oportunidad en el diseño naval. Aunque tenemos una sola empresa en AER fabrica sus piezas acá, pero las diseña en otras partes del mundo, generalmente en Gran Bretaña o en otros países como Israel, y podríamos convertirnos culturalmente en un país de diseño aeronáutico, de prestador de servicios de diseño aeronáutico. Esto ya está instalado, que es el diseño de fuentes tipográficas. Cada vez más personas, más diseñadores están haciendo tipografía, la están vendiendo, la están comercializando, y Chile se está colocando ahora a un nivel en el cual ya desbancó no solamente a los grandes líderes en este ámbito, que era Argentina y México, para posicionarse en los grandes mercados del mundo con el desarrollo tipográfico. Esto también nos va a distinguir culturalmente en lo que ocurra de aquí en adelante. Por lo tanto, el diseño para la minería, por explotar; el diseño naval, por explotar; el diseño aeronáutico, por explotar; pero el diseño de fuentes tipográficas, que ya está desarrollado, debieran ser a lo mejor las 4 esferas donde el desarrollo identitario, por lo tanto, el desarrollo de diseño que nos permita distinguir como cultura, debiera ser lo que nos pasara. El diseño de servicios es algo que está en desarrollo y que también a lo mejor debiera poder distinguirnos como país, y aquí les puse simplemente un gráfico de cómo se están moviendo los países que son muy innovadores, al lado izquierdo de su pantalla, y al lado derecho los que son muy innovadores pero con pocos recursos. Por el lado izquierdo son los muy innovadores, pero son países ricos. Por el lado derecho son los países que son muy innovadores, pero con escaso material financiero y tecnológico. ¿Y por qué hay que hacer todo esto? Porque cada vez que usted conoce, cada vez que usted investiga, cada vez que usted permite que usted como un capital humano, como un capital cultural pueda llegar a conocer, le va a permitir al hombre ser cada vez más libre. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiéramos pasar a la etapa de preguntas para Manuel, y veo que ya siguieron la recomendación y algunas personas ya empezaron a escribir algunas cosas. Por lo tanto voy a volver a Manuel para que pueda ir leyendo las preguntas que se van desarrollando, y así las vamos contestando de inmediato. ¿Verdad? Pues, ¿las leo? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok. Tengo una pregunta, me siento como en la radio. Tengo una pregunta que dice sobre los procesos. Según tu experiencia, ¿qué nivel de implicancia debiera tener un diseñador en los procesos de una empresa? Bueno, debe tener una implicancia alta. Es lo que les estaba mencionando sobre los modelos que las empresas están adoptando o debieran ir adoptando. Es lo que les mencioné en una lámina sobre el modelo toyotista o el modelo fordista. En el modelo toyotista es precisamente donde el diseñador tiene una alta implicancia, porque permite que el diseñador ya no solamente esté al nivel de una producción simple, sino que es un tomador de decisiones y es un abastecedor de insumos de conocimiento para que existan y se tomen mejores decisiones. Este es un problema que va a tardar tiempo en el caso de Chile, porque las empresas están más en el modelo fordista más que en el toyotista, pero sin duda que la metodología del Design Thinking ha ayudado mucho para que los diseñadores sean ahora una fuente confiable y válida
de esto que denominamos el conocimiento que proviene del diseño. La metodología del Design Thinking ha hecho que lleve a los diseñadores a que sean más consultados y por su metodología realizada puedan tener mayor poder de decisión, pero va a ser un proceso progresivo, no va a ser un proceso automático. Después tengo una pregunta de Raúl Parry. Dice, ¿dónde podemos capacitar a nuestros diseñadores y con qué los tenemos que incentivar para que sean mejores? Bueno, los diseñadores tienen hoy múltiples oportunidades para ser capacitados. Las tienen en la academia hoy en Chile y también las tienen afuera. Yo, más que la capacitación, por un lado, que funciona a muy buen nivel de lo que ocurre en Chile y también de lo que ocurre afuera, ni hablar, es que yo les diría a los diseñadores que trataran de capacitarse sobre las disciplinas en las cuales cada cual se encuentre falente. Recomendaría especialmente ir sobre los artesanos, ver qué es lo que ocurre, pero también sobre otras disciplinas que hablan sobre la metodología, y por qué no, también les pediría, o también creo que no es menor, es que se abastecieran de otras disciplinas como la filosofía, que hace que los diseñadores puedan tener un grado de razonamiento que sea más asertivo y que por lo tanto también puedan tener mayor injerencia en las tomas de decisiones. Después tengo una pregunta de Jorge del Campo, que me dice, estimado Manuel, la búsqueda de oportunidades que tú planteas, sector minería, naval y aeronáutica, ¿responden a algún criterio de análisis sectorial específico? ¿Existe algún método para llegar a esa conclusión? La verdad es que el criterio de análisis sectorial que nosotros hicimos fue sobre las oportunidades que teníamos a la mano de la información que está disponible, entendiendo de que hay también fenómenos que no solamente existen sobre la respuesta de la demanda, sino que uno también, o la economía se mueve también sobre la inducción de la demanda, y la inducción de la demanda o la inducción a la demanda tiene que ver donde hay sectores donde hay ventajas u oportunidades que simplemente con la inducción a ella podría dispararse sobre ella. Básicamente este criterio de análisis sectorial tiene que ver con un criterio de ventajas comparativas, no explotadas, pero con un potencial alto en relación a estas industrias que sí están instaladas en Chile. La industria aeronáutica está instalada en Chile, aunque sea uno o dos oferentes, porque hay un oferente que entrega piezas, pero en menor proporción a la aeronáutica en Chile. Sí tenemos un país minero, como les comentaba, y sí tenemos astilleros que son aproximadamente entre 5 y 6, pero esto no es algo que también nosotros hayamos relevado como una cuestión totalmente caprichosa. De hecho, si ustedes miran, esto está comenzando a tener respuesta en algunos sectores. Por ejemplo, en el caso del diseño naval, en este momento en Chile hay 2 máster en diseño naval, entendiendo de que lo más probable es que vaya a haber demanda por el diseño naval, ya que se están produciendo y cada vez está comenzando a haber diseñadores incluso que se están yendo fuera de Chile para aprender diseño naval, porque podemos llegar a convertirnos, sin exagerar, en un buen proveedor de diseño naval. Después tengo otra pregunta que se piensa sobre la exigencia, la cultura empresarial, ¿cierto? Que está muy ligada al proceso lineal, como los procesos industriales. Bueno, es lo que les decía, la cultura, y me voy a enfocar sobre la cultura empresarial. La cultura no es un proceso automático, es un proceso que es progresivo y que tiene un proceso largo. Si tuviera que incluso remitirme a la historia, realizar una cuestión contracíclica cultural en los empresarios chilenos va a ser una labor que va a durar años. Me remito, por ejemplo, al libro de Gabriel Salazar, a pesar de que Gabriel Salazar, el historiador, el Premio Nacional de Historia, tiene una visión más drástica. El profesor Salazar nos dice ciertas cuestiones no menores. Por ejemplo, que la cultura del empresario en Chile siempre ha sido de un intermediador más que de un productor, y que de los largos periodos que nosotros tuvimos de industrialización en Chile, largos digo entre comillas, fueron producto del sistema en el siglo XX que era de protección total bajo el régimen de Raúl Prebisch en la CEPAL, es decir, de cerrarse al comercio exterior para producir desde proveedores internos hacia el mercado interno, que es distinto a la situación en que hoy nos encontramos. El profesor Salazar también menciona que a raíz de lo mismo, quienes produjeron el auge industrial en Chile no fueron los empresarios chilenos, sino que muy por el contrario, sino que fueron los empresarios ingleses. Entonces, si uno revisa desde ese punto de vista hacia dónde tiene que ir mutando el desarrollo de la cultura empresarial en Chile,
debe cambiar, porque si uno ve lo que ocurría en el siglo XIX, en el desarrollo del XX, y lo que hoy aparece, efectivamente parece que la cultura empresarial en Chile se mueve más que en el ámbito productivo, todavía en el ámbito de la intermediación. Veamos que los negocios más grandes están precisamente en el retail, que es intermediación, o en la banca, que es intermediación, u otros, que ese ha sido el fuerte del empresario chileno. Pero yo creo que va a ir cambiando porque las necesidades de los países van a ir solicitando que la innovación desde ese punto de vista para crear cuestiones que impacten en el mercado no va a ser simplemente con tomar de afuera y colocar en el mercado interno. Pues tengo una pregunta, Daniel Lizana, espero estar contestando todas las preguntas. Respecto a sus expectativas, obvio. Me gustaría saber cuál sería la diferencia entre un diseñador industrial y un ingeniero mecánico, pensando que la cultura profesional de país industrializado que dista un poco la cultura profesional que tenemos acá en el país. Por ejemplo, la mano de obra calificada en Italia con la valoración de la mano de obra en Chile. Bueno, ahí de nuevo volvemos sobre lo mismo. Más que la diferencia entre un diseñador industrial y un ingeniero mecánico está sobre lo siguiente. Un ingeniero mecánico actúa radicalmente sobre el ingenio de los mecanismos y un diseñador industrial que también podría estar sobre el ingenio de los mecanismos tiene que agregar algo que en general el diseño ha perdido y que si lo vemos, por ejemplo, en el caso del diseño surco, que fue lo que les mostré, es que tiene relación con la empatía de los objetos. Es cierto que la racionalidad es muy importante en términos de la funcionalidad, pero el diseño agrega un elemento que en general la función no es capaz de otorgar, que es la empatía de los objetos o la empatía del producto con el consumidor. Es decir, este rasgo emocional que nos hace conectar lo que vemos con lo que queremos y con lo que deseamos atesorar, eso un ingeniero mecánico obviamente no lo va a producir. Es lo que denominamos deseo. Un objeto puede estar perfectamente articulado y puede ser realizado desde ese punto de vista por la ingeniería mecánica, pero la apreciación de lo memorable, de lo identitario, de lo deseable, no lo puede realizar un ingeniero mecánico. Eso que llamamos el feeling, lo que llamamos lo deseable, el poder de conexión con la obtención de ese objeto, o con lo cual yo establezco un vínculo con el objeto, eso solamente lo puede hacer un diseñador, porque el diseñador finalmente, como le dice la etimología de la palabra, da signo, es decir, establece un elemento que es identificatorio y que lo distingue lo uno de lo otro. Y eso tiene que ver con lo empático y eso es propio del diseñador industrial. Y es por eso que un diseñador calificado en Italia, o la mano de obra calificada en Italia, está por la capacidad de realizar estos objetos que empatizan con el consumidor. Y es lo que vemos hoy en cada momento. Muchas personas llevan a sus casas objetos no solamente porque les sirven, sino porque empatizan con ellos. Empatizan formalmente y respecto a las expectativas que tienen, no solamente el funcionamiento del producto, sino que también sobre lo que desean o lo que aspiran que tenga un producto en términos de forma. No tenemos más preguntas, parece. Aquí tengo una que me acaba de entrar ahora. De Manuel Vergara. ¿Cuál sería la mejor manera de entrar a una empresa para un diseñador gráfico cuando está incluida en un modelo fordista o piensa que un diseñador no le es un real aporte? Yo lo que haría es precisamente, no iría a esa empresa, trataría de no estar incluida en esa empresa, no trataría ni siquiera de ingresar, porque ese es el modelo que hoy sigue existiendo hasta los 80. Tenemos datos, por ejemplo, que la mayor cantidad de los diseñadores en Chile no están en las empresas, están siendo emprendedores, es decir, hacen su propio emprendimiento, son diseñadores que se mueven entre el freelance o en empresas que son habitadas por 2 o 3 personas. Creo que es mucho mejor tal vez que emplearse en una empresa que no va a ser modelo toyotista y que es absolutamente fordista, porque en general el modelo fordista lo que hace es circunscribir, no solamente si es diseñador, sino que si está en otras funciones, circunscribirlo a esa área de competencia, o la que cree quien está en la parte más superior de la pirámide, cuál es su área de competencia. Yo no ingresaría allí.
¿Es posible tener las cifras que aportas? Supongo que Pedro me está preguntando por lo que mostré en el Power y va a quedar disponible para todos ustedes, así que estas son datos públicos y además de datos públicos no son hechas por mí, son de organismos internacionales. El diseñador de la empresa chilena es subestimado, por lo que debe esforzarse mucho más para mostrar lo que el diseño es capaz de lograr en las empresas. Por ello, hay muchos emprendedores, ya que no es muy fácil entrar en la empresa que es más cuadrada. Más cuadrada debe ser mejor vista. La solución siempre será emprender o existe alguna forma de cambiar una empresa desde adentro pensando que no se toma en cuenta el diseñador. Voy a relatar mi caso personal. Yo entré a una institución pública, en la institución pública yo hago diseño, me contrataron como coordinador de diseño y es feo que yo lo ponga de ejemplo, pero tal vez mi ejemplo personal pueda servirles para ustedes para creer que sí es posible. Y cuando ingresé al consejo yo hacía las cosas de diseño, bueno, y ahora me consultan un montón de cosas que no tienen que ver con mi expertise de diseñador o de las que las personas piensan que soy diseñador o de lo que les debe otorgar el diseño y sí se han dado cuenta de que el diseñador puede dar muchas más respuestas porque como alguien me lo dijo el otro día, hay algo bueno que ha tenido el reconocimiento del design thinking que reconocen una manera de pensar y dar soluciones del diseñador. No existe el medical thinking, no existe el lawyer thinking, y por lo tanto, como no existe eso, le otorgan al diseñador un valor importante. Eso hay que irse ganándolo con la demostración. Yo he demostrado lo que sé, tengo una mirada que es distinta, que es propia de mi disciplina, y por lo tanto encuentro mejores soluciones o encuentro problemas. Un diseñador no solamente debe tratar de encontrar buenas soluciones, debe tratar de encontrar los problemas. ¿Cuál es el problema? Y no cuál es el síntoma del problema. Me están entrando muchas preguntas, se me están perdiendo. Voy a... Bueno, dice, mi última pregunta, Manuel Vergara, perdón, pero esto es como la televisión, me están entrando muchas preguntas y no alcanzo a responderlas todas. Mi última pregunta, ¿cuál es tu opinión, o mejor dicho, cómo ves el aporte del diseñador de emprendimientos sociales? Qué buena pregunta, yo creo que eso se responde con lo que uno puede visualizar en el medio. O sea, como nunca antes, solamente los invito a que revisen lo que ha pasado durante los últimos 5 años. En los últimos 5 años nunca habíamos visto tantos emprendimientos que tuvieran que ver con lo social, desarrollados del mundo privado, pero donde los diseñadores, donde la mayoría de los que están allí son diseñadores. Último dato, el laboratorio de gobierno, que es un laboratorio que se creó para dar soluciones innovadoras a problemas sociales o al interior del Estado, el 60% de ellos son diseñadores. O sea, han tenido una función relevante. Obviamente que también teníamos que hacer una distinción en quienes lo hacen mejor, quienes lo hacen peor, pero si ustedes me preguntan cuál es mi opinión, me encuentro que ha sido increíble. Vean lo último que está pasando con las gafas que están haciendo con material de desecho de las redes de pesca, donde impactaron a las comunidades, es decir, ya las caletas de pescadores en donde están situados no tiran las redes al mar, sino que las guardan en un punto limpio para que estos diseñadores en este emprendimiento recojan las redes y se las llevan para hacer gafas que son diseñadas en Chile y producidas en Italia. O sea, ni hablar. Eso también, por ejemplo, nos está distinguiendo como cultura. En Argentina, en Colombia, en Perú, en Ecuador, sobre todo en Latinoamérica, están viendo con alta atención, y es lo que más me preguntan, sobre este crecimiento disruptivo que ha tenido el diseño social en Chile, así tal cual, por emprendimientos sociales catapultados por diseñadores. Y creo que tengo la última pregunta de Jorge del Campo, a propósito de la empatía con los objetos. ¿Qué es más importante? ¿Identificar una necesidad y resolverla o crearla a partir del producto? No, identificar una necesidad y resolverla, por lejos. Eso es lo más importante. Bueno, y con esa última pregunta vamos cerrando esta segunda sesión de Innovator Pitch. Le agradecemos acá a Manuel, Figueroa su clara presentación. Les comentamos de que este webinar, como los anteriores, ha sido grabado, por lo tanto se los haremos llegar. Y desde ya los queremos invitar al siguiente webinar, que será este miércoles 26 de agosto a la misma hora. Y lo que voy a hacer es pegar acá en el chat el link
de inscripción al siguiente webinar en caso que ustedes todavía no se hayan inscrito. El día miércoles nos acompañará Leonardo Ordóñez, gerente de Santiago Creativo, ¿verdad? Y ahí se trabajarán los temas de diseño, políticas y economía creativa. Déjenme acá pegarles el link de registro. Perfecto. Bueno, con esto ya vamos cerrando la sesión. Se les agradece, nuevamente agradecerle a Manuel y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.